Iniciar este espacio, Historias de Santidad, que nos invita a detenernos en la vida, en el legado de tantos hombres, de tantas mujeres que habitaron este suelo del continente americano, figuras que hoy son venerables, son siervos de Dios y que nos detenemos a conocer aquí al aire de Radio María Argentina, hoy continuando con este caminar que nos lleva a tierras cercanas, nos lleva a Brasil para recuperar desde allí el legado del siervo de Dios, João Luís Possobón. Así es, vamos a adentrarnos a esta figura tan querida por muchos, esposo, padre brasileño, seguramente a partir de hoy, y muy querida y tendrá muchos más devotos, diácono permanente, quien inició la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina de Schoenstatt, y como decíamos al comienzo del programa, tendremos hoy el hermoso regalo de contar con, bueno, las visitas a nuestro programa. Por supuesto, la doctora Silvia Correale, que es quien lleva adelante este espacio cada viernes, postuladora de la causa allí en el Vaticano, al padre Víctor Posetti, del movimiento de Schoenstatt, vicepostulador de la causa, quien se encuentra allí en la diócesis de João Luís Possobón, y también el regalo de contar con la presencia del hijo del siervo de Dios, el señor Humberto Possobón. Le vamos a dar la bienvenida primero a Silvia para que ella nos cuente también, que está con mucho trabajo por estas horas allí en Roma. Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Sí, buenos días a Adriana, a ti, a Belén, a los oyentes de Radio María Argentina. Sí, bueno, estamos con esta alegría en el corazón de que el Papa anunció la canonización del beato Pier Giorgio Frassati, de cuya causa de beatificación soy postuladora. Y bueno, es otro joven laico que llega a ese momento tan hermoso, ¿no? La memoria de canonización que te presenta como modelo de santidad para tantos jóvenes del mundo. Y junto con él, Carlos Acutis, que es un modelo de santidad para los adolescentes, ¿no? Y también hoy es el aniversario del nacimiento del beato Carlos Manuel Rodríguez, un fiel laico de Puerto Rico, que bueno, su apostolado más importante lo realizó la pastoral universitaria. En este momento en Puerto Rico se está celebrando el Congreso Americano Misionero, y hoy lo recordaban, ¿no?, todos los delegados de los países de América Latina que están presentes allí. Y bueno, otro laico latinoamericano, ya reconocidas sus virtudes y beatificado. Así que ahora, en este mes de noviembre habíamos decidido, porque el mes de noviembre inicia con la fiesta litúrgica de Todos los Santos, de presentar 4 modelos de santidad laical, o sea, esposo o esposa, padres, madres de familia, que vivieron una gran devoción a la Virgen Santísima, y sobre todo presentarlos desde el punto de vista de su vida familiar, ¿no? Como esposos, como padres, como esposas, como madres, ¿no? Y hoy, bueno, nos detenemos en la figura de João Luís Possobón, del cual ya hemos hecho algún programa en los años anteriores, por lo cual los oyentes de Radio María ya lo conocen su nombre. También hay muchas personas en Argentina que son devotas, que lo conocen, que siempre escriben cuando hacemos el programa y presentamos la figura del testimonio de santidad de João Luís Possobón. Después recibimos un montón de mensajes, ¿no?, de distintas diócesis y ciudades de Argentina. Pero hoy, claro, hoy es un privilegio porque no solo está el padre Víctor, que es el vicepostulador, sino uno de los hijos de João Luís Possobón, que es la primera vez que contamos con un testigo directo de la vida cotidiana que llevaba adelante el siervo de Dios. Y eso es lo que nos interesaba también en este periodo, en este ciclo de estas 4 figuras de santidad, de que los oyentes supieran que son normales, digamos, que se puede llegar a la santidad
en la vida cotidiana, en la normalidad del ser padre, de ser esposo, de tener un trabajo como cualquiera, ¿no? Es un poco lo que el Papa decía, Gaudete Subtate, ¿no? La santidad de la puerta de al lado, ¿no? Entonces vamos a abrir la puerta de la casa de Jean-Louis Possobon y le vamos a pedir que el Padre Víctor, bueno, nos haga unas palabras introductivas también, ¿no? Y pueda traducir lo que nos diga el hijo de Joan Luis, Humberto, que está presente aquí con nosotros en el programa. Así que le paso la palabra al Padre Víctor. Bueno, buenas tardes entonces, doctora Silvia, buenas tardes a todos del programa, también a todos que están acompañando, ¿no?, ese momento en la radio. Bueno, soy Padre Víctor, estoy con don Humberto, que es el hijo más nuevo, ¿no?, el último de los hijos de don João Possobon, y es una alegría poder compartir un poco más acerca de ese servo de Dios. Estamos, de hecho, después que a doutora Silvia nos habló del enfoque con el tema familiar, estamos hablando de adentro de la casa de don João. Acá fue donde vivió con su mujer, ¿no? Él tuvo un primer casamiento con una señora que falleció de tuberculosis y después obtuvo un segundo matrimonio, tuvo 7 hijos y esa casa es la casa donde vivió con su segunda señora, donde vivió y trabajó también. Acá tiene el comercio, donde tenía un pequeño comercio, un hombre trabajador. Al fondo de su casa tiene la huerta que cuidaba, que trabajaba. Y esa es la casa que hoy se transformó en una casa museo, donde hay visitaciones de muchas partes del mundo, también de Argentina, de Paraguay, de tantos lugares de Latinoamérica, que vienen hasta ese local tan especial, esta casa, que para don João no era simplemente una casa junto con su familia, sino que se transformó en un santuario hogar. Era un lugar donde la Virgen habita. La casa toda fue pintada en rosa, ¿no?, el color rosado, porque creía don João que la espiritualidad y su fe también estaba involucrada en su vida familiar. Entonces acá también era un pequeño santuario hogar, donde la Virgen tenía un lugar destacado, la imagen peregrina con la cual él caminó más de 140.000 kilómetros, llevando a otras familias, llevando a escuelas, hospitales, cárceles, tantos lugares, evangelizando las familias. Tenía un lugar destacado siempre que volvía de la misión, dentro de su propia casa, en la sala principal, un lugar con una toalla blanca, con flores. Los visitantes de la casa, lo primero que veían cuando entraba era la imagen de la Virgen, donde la Mater junto con Jesús. Entonces, es una casa que al mismo tiempo se transformó en un santuario hogar. Y estoy entonces acá con don Humberto, que también dejo que él se presente, el hijo de João Possobon. Você pode se apresentar. Bom, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É uma alegria estar aqui para fazer algo para o meu pai, o servo de Deus, João Luís Possobon, que está, graças a Deus, muito feliz, muito contente com a nossa presença. E, então, eu quero dizer que o João Possobon, meu pai, foi um homem muito bom, muito atencioso, bom para a família. Ele era amoroso, ele dizia: se eu me descuidar da minha família, não adianta eu mover o mundo. Então, ele era uma pessoa especial, né? Que ele tinha tanto amor, tanto paixão pelo santuário, pela Mãe Rainha, pela campanha dele e pela família. A família era uma coisa principal que ele não deixava nunca de lado. Cada vez que ele ia rezar nas famílias, ele sempre gostava muito de agradecer as pessoas que estavam acompanhando, e ele sempre levava os paramentos para poder batizar, batizar e casamento das pessoas que não estavam legal, né? Então, assim que a gente tinha
um pai muito bom, muito poderoso, que a gente se sente muito feliz, contente com ele lá no céu, derramando muitas graças, muitas bênçãos para todas as pessoas que pedem, né? Padre, si quiere compartirnos un poquito, se entiende bastante, digamos, pero si quiere a lo mejor acercar la traducción al español. Don Humberto estaba diciendo que de lo bueno, ¿no? Que su papá fue para él, para su familia. Una cosa muy bonita que destacó es que Don João tenía un amor muy profundo a la Virgen, al santuario de Xanxta, a Jesús, un amor muy profundo a la evangelización, a las familias que misionaba, que visitaba y tanto que hacía, pero también un amor muy profundo a su familia, ¿no? A su casa. Y dijo una de las frases que João decía mucho, que era: de poco vale yo conquistar todo el mundo, ¿no? O conquistar todo el mundo, las familias afuera y todo, si yo descuido de mi familia, si yo pierdo mi propia familia. Entonces él destacó mucho de eso, y al final dijo la alegría de que su papá, siervo de Dios, João Poçobon, como Don Humberto dijo, ¿no? A partir de su fe, que del cielo derrama bendiciones a todos nosotros. Silvia. Sí, no sé, yo querría preguntar, porque como hice la posición, ¿no? Le escribí la posición sobre las virtudes. Una cosa que me llamó mucho la atención fue que él tenía, João Luís Poçobon tenía un cuaderno. Bueno, él escribía muchísimo, ¿no? Todo se lo escribía en cuadernos. Y había un cuaderno que llevaba cuenta cotidianamente de la conducta de los hijos, ¿no? Con respecto al horario, tenían como un horario de vida, ¿no? Entonces, bueno, quien se había levantado en horario tenía puntos positivos, y quien por alguna razón no, tenía como puntos negativos. Y después, creo que era a fin de mes, había que recuperar los puntos. Entonces, o rezaban el rosario o hacían una obra de caridad. Pero me llama la atención que una persona sencilla como João Luís Poçobon, que no era un militar, no era, no sé, un gran pedagogo así, tuviera esa intuición pedagógica, ¿no? De acompañar y seguir a los hijos y estarle ahí en el acompañamiento de la jornada, como para ir formándolos y enseñándoles desde pequeño, ¿no? A tener una conducta de vida responsable, asumirse sus errores, a saber, bueno, porque era un poco en pequeño lo que después la vida, ¿no? El asumirse las responsabilidades, el saber que si se equivocaron hay que recuperar, ¿no? De alguna manera. Y bueno, preguntarle a él cómo vivió eso junto con todos sus hermanos, ¿no? Porque ellos, cuando declaran, todos los hijos hablan de que era un padre, era severo, pero era un padre amoroso, ¿no? Y lo recuerdan con mucho cariño. Pero bueno, ¿cómo vivieron ese yo en un primer momento parecía casi un rigor militar, ¿no? ¿Cómo lo vivían ellos en el cotidiano? Isso, dessa cercania dele, desse cuidado, também dessa coisa do caderno. Bueno, agora então quero contar para todos. Ele tinha um caderninho pequeno para ajudar os filhos a se comportarem, a ficarem mais perto da família. Então, ele marcava assim: Humberto fez tal coisa que não agradou, então uma cruzinha. Humberto fez coisa boa, né? Então ele fazia assim, e conforme ia indo. Ia todos os filhos, né? Éramos 7, então ele tinha 7 nomes, cada um indicando o que ele fazia de bom e de ruim. Então ele fazia isso aí para poder ajudar nós a fazer as coisas sempre boas, sempre nunca passar a fazer as coisas erradas, né? Então quando ele marcava, quando chegava no fim do caderno da linha assim, do dia, ele contava tantas
tantas coisas mal feitas e tantas coisas boas. Então, ele fazia um cálculo e dava uma propina para agradar, para ajudar a gente. A gente era pequeno, né? Então sempre a gente ficava contente com essas coisas que ele fazia. Padre Víctor, ¿puede realizarnos una pequeña traducción de este relato, de lo cotidiano allí en la familia, lo que nos contó Humberto? Don Humberto está dizendo que, então, su papá efectivamente tenía un cuadernito cuando los hijos eran menores, ¿no? Porque eran 7 hijos, entonces los 7 vivieron acá, después conforme fueron casándose y eso, fueron saliendo de la casa, pero él estaba recordando que sí, efectivamente había un cuadernito. Don João todos los días revisaba con sus 7 hijos, entonces el cuaderno tenía el nombre de los 7 hijos, incluso el de Humberto, y Don João iba revisando cómo fue el comportamiento aquel día, se comportó bien, se portó mal, y ahí hacía como una cruz así cuando fue mal, y una visita cuando fue bien, claro. Y así lo hacía, y al final del mes contaba cómo fue, ¿no? Hacía una avaliación general del mes, y de acuerdo con eso, ganaban una cantidad de mensualidad por mes, era como la mesada, decimos acá, que era una forma de agradar a los hijos, de mostrar la seriedad. Muy bien, me encanta que lo pueda contar en directa, ¿no? De haberlo vivido, porque una cosa es cuando uno lo encuentra escrito y otra cosa es que el testimonio de él que vivió de niño, esa pedagogía educativa, digámoslo así, ¿no? Y que lo vivieron, me imagino que lo vivieron con serenidad, lo vivieron con una normalidad como muy familiar, ¿no? En ese clima muy familiar, ¿no? De como él lo cuenta como algo muy bonito, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Yo le pregunté acá, dije, ¿y don Humberto, fue bueno? Y él dijo, fue perfecto, fue óptimo. Claro. Sí, Adriana, si ustedes quieren, Adriana o Belén, quieren hacerle alguna pregunta a Humberto. Bueno, justamente lo que nos preguntábamos al comienzo, cuando fuimos con Belén presentando esta historia, ¿no? Y la poníamos a consideración de las anteriores que nos has traído, Silvia, de estos hombres y mujeres de familia, con muchos hijos, con su trabajo, con su responsabilidad y a la vez con esa entrega total a la misión, ¿no? En este caso que le encomendó a la Virgen. Bueno, seguramente ya después el padre o vos, Silvia, nos irán dando detalles de lo que fue este llamado concretamente a iniciar esta campaña misionera, pero ¿cómo vivió Humberto esta entrega del papá a la iglesia también, ¿no? Y el servicio de la Virgen, y a la vez estaba tan presente en la familia? Eso nos preguntábamos también. Sim. Nós, os filhos e a esposa, contavam sempre muito feliz. Quando ele começou a campanha em 1950, ele reuniu a família para pedir licença se ele pudesse fazer a campanha sem prejudicar a família. Claro, ele reuniu nós todos os filhos e a Vitória, que é a esposa, e falou, né, que ele tinha essa campanha, que ele tinha esse amor por essa campanha, se nós permitisse que ele fosse, né, fazer a campanha. Claro, todo mundo com muita alegria incentivemos que ele pudesse fazer todo como ele queria, porque ele era um homem assim, quando ele saía para fazer campanha noutra cidade, ele era uma pessoa assim que deixava tudo organizado em casa, todo o trabalho que tinha que fazer, ele já deixava pronto para não prejudicar, para não deixar as pessoas assim, sem um esforço, sem fazer esforço, né? Então a gente se sentia muito bem com ele. Sim, João Humberto está dizendo que, porque a princípio, João Possobon, a princípio da campanha, em 1950, ele seguiu laborando, era um homem que tinha um pequeno comércio,
y dedicaba 2 horas por día a la campaña. Pero después, cuando comenzó a crecer la campaña cada vez más, ahí don Humberto estaba explicando que su papá se reunió con toda su familia y con su esposa, doña Victoria, y preguntó si para la familia estaba bien de él seguir dedicándose tanto a la campaña del Rosario. Y su familia apoyó. Él estaba diciendo que todos dieron apoyo, dijeron que sí, incentivaron que él siguiera, pero que su papá nunca dejó de cuidar de su familia. Entonces, decía Humberto, por ejemplo, que cuando una cosa eran las campañas acá cerca, ¿no? Que él iba y volvía todos los días, pero había campañas en otras ciudades que quedaba un poco más de tiempo afuera. Entonces Humberto dijo que su papá dejaba todo listo, la leña cortada, las cosas que era propia que él tenía que realizar de la huerta y eso, dejaba todo listo para que su familia anduviera bien también en ese tiempo. É simpático que Dom João também cuenta muitas vezes, não, em reportagens ou em escritos, de que ele se preocupava muito disso, ele estava muito pendiente de que sua família também era seu primeiro apostolado, não? E que sua mulher também, a Vitória, era uma grande companheira e parceira do projeto, porque, por exemplo, ele dizia que as noites, quando volvia de suas missões, chegava acá à casa y Victoria, su esposa, lo estaba esperando con la cena preparada y es como si él sintiera una bendición de su mujer. Y el otro día por la mañana, para devolver también el amor de su mujer, él preparaba el desayuno y llevaba a la cama de Victoria tempranito. Y es muy bonito las maneras como Don João describe todo eso, porque muestra como él y su mujer y sus hijos eran compañeros también de esa misión. Qué lindo, cuánta coherencia en toda la vida, en ir traduciendo esos gestos, no solo en la misión, acercando la imagen de la Virgen a tantos hermanos, sino en la propia familia, misionar en lo cotidiano también. Es lo que compartimos en esta primera parte de Historias de Santidad, para empezar a poner en común entonces la vida del siervo de Dios, João Luís Pozzobon. Hacemos ahora una primera pausa en este recorrido con la música que también nos acompaña. Invitamos también a participar a quienes están del otro lado. Pueden dejar sus comentarios vía WhatsApp o a través del canal de YouTube. Seguramente muchos hermanos de Schoenstatt hoy que quieren sumarse con su palabra, con su testimonio, con lo que han escuchado o recibido alguna vez quizás de la vida del siervo de Dios. Quienes lo han conocido, quienes se han acercado a su historia, quienes se están encontrando con su figura hoy por primera vez, bueno, a todos los esperamos y los recibimos a través de nuestro número de WhatsApp 3518-171-593 o a través del chat de YouTube. Los esperamos y en un ratito seguimos con este hermoso programa.
están llegando con testimonios, con compartires. Hay muchos hermanos en YouTube siguiendo la transmisión audiovisual, que les recomendamos que lo hagan porque a medida que vamos charlando vamos compartiendo fotografías, imágenes, y también podemos ver al señor Humberto, que es muy parecido a su padre, el siervo de Dios. Así que los invitamos a los que puedan ir a YouTube, que sigan la transmisión. Bueno, por acá María dice: desde la tierra del diácono John Luis Pozobón, deja saludos. También están siguiendo la transmisión desde Puerto Madryn. Mónica dejaba saludos también. Mensajes que llegan hoy en español y en portugués. Sí. Nuestros amigos de Brasil presentes hoy compartiendo entonces esta historia. Otra oyente por aquí: maravilloso recordar hoy al siervo de Dios João Luis Pozobón, un excepcional discípulo y misionero que se adelantó con su ejemplo en Aparecida. Bueno, Ana María también dice: la campaña del Rosario de Argentina camina en las huellas de don João Luis, agradecidos por su vida y por habernos marcado un camino de santidad para muchos. Sandra desde San Juan, emocionada de escuchar tanto de João Pozobón, un ejemplo a seguir. Bueno, también Denise: tuve la gracia de conocer a João Pozobón en 1984. Sí. Después ella continúa con su testimonio en portugués, por lo que interpretamos por aquí, dice que es realmente un gran santo por su amor a la Madre Peregrina y su fidelidad, dice, a la familia que nunca descuido. También Mema dice: qué bendición poder escuchar los detalles de la vida cotidiana y familiar de don João, un ejemplo a seguir. Desde Rawson, Chubut, dejan saludos. Ana María dice: la campaña del Rosario, iniciada por el siervo de Dios João Pozobón, sirve a la Iglesia de Argentina en 60 diócesis. Miles de misioneros llevan a María a los hogares, a cárceles, hospitales y escuelas. Lucía desde Villa Constitución en Santa Fe dice: damos gracias a Dios por don João. También muchísimos mensajes en YouTube y también por WhatsApp, hermanos que se presentan hoy. Y por aquí Osvaldo, que deja una pregunta que se la trasladamos a nuestros invitados hoy: Silvia Correale, que nos acompaña desde Roma, quien es postuladora de su causa. También está desde Brasil el padre Víctor Posetti del movimiento de Schoenstatt, también vicepostulador de la causa, y Humberto Pozobón, hijo del siervo de Dios. Por aquí Osvaldo dice: ¿es cierto que rezaba cuando trabajaba en la quinta? ¿Es cierto que esto que se dice de João? No sé si Silvia o algunos de los invitados desde Brasil nos pueden contestar. Sí, es verdad, los testigos lo dicen. Quizá Humberto lo pueda contar más en detalle porque él lo ha vivido en su casa. Pero de los testimonios que fueron recogidos durante la instrucción diocesana sobre las virtudes, sí, cuentan que él iba, sobre todo cuando estaba en la huerta, rezaba el rosario mientras trabajaba la tierra, ¿no? Iba rezando los misterios del rosario. Y en uno de los utensilios, ¿no?, con el cual zapaba la tierra, llevaba las cuentas del rosario. Bien, no entendí cómo era el sistema, a lo mejor Humberto lo cuenta, pero no perdía un momento. Ahí lo fueron a buscar, ¿ves? Ahí lo explican. No perdía un momento del día. Aparte, increíble que una persona así sencilla tuviera esa capacidad organizativa sobre su vida personal, su vida familiar, la campaña. Impresionante todo lo que escribió, porque él tenía esos cuadernos donde se lo escribía todo. Iba a visitar, por ejemplo, todas las veces que él llevaba a la Virgen Peregrina a cualquier lado, él lo dejaba escrito. Tenemos los cuadernos, ¿no? Y podríamos reconstruir la vida de él día por día, desde que empezó la campaña en el 1950. Por eso los volúmenes de la copia pública eran tantos y el trabajo llevó años, porque estaba escrito todo y había que resumir o escoger las cosas más importantes. Y bueno, era mucho el material que había, y a mí siempre me asombró eso, que siendo una persona que tenía una actividad, digamos,
no era un gran funcionario del gobierno, ni tampoco era el directivo de un banco internacional, o sea, digamos, era una persona, diríamos nosotros, normal, ¿no? Y tenía esa capacidad organizativa impresionante, porque después también uno ve a través de toda la documentación y las declaraciones de los testigos cómo él supo organizar lo de la Virgen Peregrina, ¿no? Primero en la diócesis, después cuando fue creciendo, el Señor lo iluminaba, ¿no? A través de la oración, seguramente porque era un alma de oración profunda y verdadera, diría yo. Entonces el Señor, ¿no?, le daba las gracias actuales y él enseguida tomaba nota. Y eso es algo maravilloso, cómo puede obrar el Espíritu Santo en la vida de las personas que se dejan, ¿no?, que se dejan moldear por la acción del Espíritu Santo. Bueno, eso ahora explica Humberto, posiblemente explique con mayores detalles cómo Joan Luis Pozobón trabajaba la tierra, rezaba el rosario y todo lo que hacía durante el día, siempre en oración, ¿no? Bueno, sempre que ele tinha oportunidade para rezar, ele estava sempre rezando. Inclusive, ele tinha uma pequena horta no fundo da nossa casa, e então ele plantava verduras, né? E então ele tinha uma enxada de capinar, e essa aqui, ó. Estamos mostrando la azada que utilizaba, quienes están siguiendo transmisión audiovisual, la azada que usaba en la quinta, la huerta. E ele marcava aqui Y tiene unas marquitas, sí. Claro. para poder ir capinando e rezando. Então, ele tinha esse amor. Quando, às vezes, até ele muitas vezes pegava a imagem da Mãe Rainha, botava em cima de uma árvore e continuava trabalhando. Ele tinha aquela coisa tão grande, tão especial com a Nossa Senhora, né? Que ele não deixava nunca de lado. Então, a gente via que ele era uma pessoa totalmente dedicada à Mãe Rainha e à campanha que ele fazia, né? Don Humberto estava explicando que seu papá, ele tinha efetivamente isso que dijeron aí, de que ele incluso laborava e rezava mientras laborava, com sua vida de espiritualidade também no meio da vida laboral. Un ejemplo de eso es que cuando él trabajaba la tierra, en la huerta, acá en la quinta, acá al fondo de la casa, él tenía una asada, y esa asada él hizo 5 rayas en el cable de la asada, porque mientras trabajaba iba rezando el rosario. Entonces 5 cuentas para abajo, 5 cuentas para arriba, y así rezaba mientras laboraba. Don Humberto también recuerda que muchas veces cuando iba a laborar ahí en la huerta, traía una imagen de la Virgen y ponía en los árboles. Y mientras laboraba, como si la Virgen estuviera mirándolo, y él laboraba también para ella. Tenía una espiritualidad muy profunda también en la vida de labor. Y al final dijo que lo que más le encantaba en su papá era ese amor profundo a la Virgen, ¿sabe? Eso que a doctora Silvia estaba diciendo es muy verdad, que es impresionante cómo un hombre que tuvo pocos años de estudio, tenía tantas ideas muy buenas de pastoral, de evangelización, y lo que nos encanta más, estamos hablando con don Humberto ahora poco, él caminó 140.000 kilómetros llevando a la Virgen, pero lo que más impresiona es el profundo amor a la Virgen, el profundo amor personal a la Virgen, al santuario, a Jesús, porque João siempre decía, en las palabras de él, a mãezinha, ¿no? La madrecita, a mãezinha, ella me pidió eso, ella me dijo eso, ella me dijo aquello. Era como que en oración él iba descubriendo lo que Dios quería de él, y por eso tenía mucho coraje, e iba adelante, y la cosa funcionó tanto. Humberto me dijo ahora acá al oído, puedes decir tú. Que ele chamava... que ele era o burrinho de Nossa Senhora. Ele carregava a Rainha do Céu e
e ele era o burrinho que carregava a mãe rainha. Ele fazia todas essas coisas assim. Então, como aquela hora que está falando sobre a horta, então ele fazia tudo isso aí para agradar a família, para deixar a família feliz. Ele, inclusive, tinha uma cação, uma coisa de água, que ele introduziu, botou um motor para puxar água para casa, para dar conforto para a família. Então, a família, ele tinha um amor especial pelas famílias. Humberto estava dizendo que João Poçobon se sentia, aí pido perdão porque eu não sei traduzir, o burrinho de Maria, é como um cavalo. Un burrito de María, porque llevaba en su espalda, como si fuera el burrito de María, como está en la foto acá atrás, llevaba a las familias, a los lugares, porque todo lo que hacía quería agradar a Dios, a la Virgen y agradar a su familia. Entonces Humberto recordaba que su papá hizo de todo para conseguir traer agua buena para su familia tener para tomar, para tener para ducharse, como eran preocupaciones que él también tenía, porque en aquel momento no había, ¿no? En la casa, acá cerca, entonces se preocupaba. El burrito de María, y allí lo vemos en muchas fotografías, a él cargando esta imagen de la Virgen de Schoenstatt, una imagen grande sobre sus hombros. Y esto tiene que ver, Silvia, con la campaña que él inició y por la que se lo reconoce tanto también, por esta campaña del Rosario de la Virgen. Para quienes no conocen, ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cómo lo podemos traducir? ¿Cómo lo podemos contar, Silvia? Yo creo que quien lo puede contar mejor es el padre Víctor, que la vive más de cerca, porque yo lo he leído las actas del proceso, de la declaración de los testigos, de los documentos autógrafos, ¿no? De Jean Louis Possobon, que consta, ¿no? A ver, él en realidad nos tenemos que colocar ahí en la diócesis de Santa María a finales de los años 40 a la diócesis llegaron las primeras religiosas y sacerdotes del movimiento Schoenstatt, que entonces estaba un poco los albores, ¿no?, de su existencia, y se incorporaron a la pastoral que existía en la diócesis. Incluso nosotros tenemos la ficha de inscripción a la acción católica diocesana de Jean Louis Possobon, porque en aquella época todo pasaba por ahí, ¿no? Incluso los sacerdotes de Schoenstatt colaboraban y era lo que en aquel momento el Papa Pío XII pedía a la Iglesia, ¿no? Pero después, estaban las religiosas de Schoenstatt, que había una religiosa que estaba ahí en la parroquia donde estaba Jean Louis Possobon, y ya habían empezado con esto de llevar una imagen de la Virgen a la familia. Entonces esta religiosa, un día que habían terminado la oración en la parroquia, le pide a Jean Louis Possobon que se ocupara él de llevar esta imagen a su casa y que después, yo no me acuerdo si le dijo durante una semana, y después resulta que fue durante un mes y después fue para siempre, ¿no? Pero que se ocupara él de esto, ¿no? Y al final él veía que llevaba la imagen de la Virgen para rezar el rosario, y él notaba que la gente se entusiasmaba, que la gente lo hacía con gozo, que llegaba mucho a la gente, ¿no?, la visita de la Virgen. Y ahí fue cuando él sintió que, bueno, que era algo que había que hacer y que era un llamado, y bueno, como nació así, como una cosa de parroquia, ¿no? Y después fue creciendo porque él lo vivía con esa pasión de ese amor grande que tenía la Virgen Santísima. Y bueno, todo el camino, después ya empezó a hacer todo un camino de formación específica en el movimiento de Schoenstatt, y viendo un poco cómo era el camino formativo que tenían en el movimiento de Schoenstatt, que bueno, actualmente siguen teniendo más o menos las mismas líneas, pero un poco más actualizadas después del Concilio Vaticano II, ¿no? Pero uno también se explica porque prácticamente él, lo que le enseñaron en el camino formativo de su movimiento, él lo vivió a rajatabla y dio estos frutos, ¿no? Que también es un signo positivo para el movimiento de Schoenstatt, ¿no? Que un laico que se ha formado con la espiritualidad del movimiento, que lo vive profundamente, plenamente, da estos frutos
inmenso de espirituales que ha dado y está dando la campaña en muchos países del mundo. Claro. Ahora, para contar más lo cotidiano de la campaña, porque bueno, primero se extendió por todas las diócesis, él tuvo sus dificultades, porque como todas las cosas de Dios, pero lo que tenía era una calma este hombre, una paz interior, que no había dificultad que pudiera con él, ¿no? Porque él se confiaba totalmente como un niño, ¿viste? Y decía, no, esto es algo que quiere la madre, la mater, ¿no? Es algo que quiere la mater, las dificultades existen y hay que afrontarlas, y bueno, si el Señor me pide esta cruz, la ofrezco y voy adelante. Más o menos, digamos, de fondo el criterio era ese, ¿no? Porque después también él escribía sus cartas, le gustaba escribir, comunicar, ¿no? A través de la escritura, y hay muchísimas cartas donde él comenta, sean con sacerdotes de Shensta, con su obispo, porque él tenía ese vínculo estrecho con el obispo, que todo lo que él hacía le informaba al final del año, le informaba de todo lo que se había hecho durante el año, y ese criterio lo tuvo con los distintos, tuvo 3 o 4 obispos mientras en los años de la campaña, ¿no? Hasta su muerte. Distintos obispos, pero con todos tuvo siempre ese gesto de obediencia, ese gesto filial, de comunicarle, de pedirle permiso, de informarlo. Digamos que accedió el diaconado permanente, porque también fue algo que lo habló con su obispo, que su obispo lo impulsó, lo sostuvo. Incluso al final también en algún momento la gente le decía por qué no se ordenaba, ya era viudo, y la gente le decía por qué no se ordenaba de sacerdote. Él se lo planteó al obispo, lo hablaron con el nuncio, pero al obispo le pareció que era mejor que él siguiera siendo diácono permanente, que de esa manera estaba más cerca de la gente y podía seguir con esta misión de la campaña, ¿no? Claro. Porque claro, si se ordenaba sacerdote, se incardinaba en la diócesis, y después a lo mejor tenía que tener otro tipo de apostolado, bueno. Claro. Pero al obispo le pareció que era más prudente que él siguiera siendo diácono permanente. Solo que a él le daba pena porque no podía confesar, no podía administrar el sacramento de la confesión. Pero bueno, porque se ve que la gente se lo pedía, ¿no? Claro. Ahora, él arrasaba con la gente. Donde pasaba Jean Louis Possobón, iba todo el rebaño atrás, ¿no? Tenía ese don, tenía un don. Bueno, el Señor lo llamó, y la Virgen Santísima seguramente él la amaba, y la Virgen lo amaba a él, porque le concedió muchísimas gracias espirituales, y yo creo que todo lo de la campaña de la Virgen Peregrina es algo hecho conjuntamente entre Jean Louis Possobón y la Mater, ¿no? Porque efectivamente él lo vivía así, y lo vivía así, lo escribía así, lo contaba así, y debe haber sido así. Pero bueno, si el padre Víctor quiere agregar algo más, y después Humberto también de dar su testimonio de cómo se vivió todos los años de la campaña desde la casa, le paso la palabra. Sí, es bien eso que a doutora Silvia estava dizendo, não? Como Deus foi conduzindo tudo, porque João Possobón já participava da família acá de Shensta, em torno ao santuário de la Mater, em torno ao santuário de Shensta, e em 1950 iba a ser proclamado o dogma de la Asunción de Maria, não? Por Pio XII. E para a preparação para esse dogma, foi pedido por el Papa para que as famílias rezaram o rosário, que houvera uma grande corrente de oração do rosário. E o movimento de Shensta, a família de Shensta de acá, propuso 3 imágenes de la Virgen. Uma de ellas era essa que João levou por toda a sua vida, para que essas imágenes visitaran as casas para rezar o rosário hasta a proclamação do dogma de la Virgen. Então, isso foi dia 10 de setembro, começou esse projeto, e era para concluir-se el 1 de novembro, não? Quando foi proclamado o dogma. Então, um dia João está indo ao santuário, e quando está chegando ao santuário, já teria em seu coração algo especial, mas quando está chegando ao santuário, está saindo uma das irmãs, irmã Teresinha, junto com algumas jovens, para fazer o primeiro rezo do rosário em uma das famílias, aí cerca. E invitam João a ir, e João disse, dale, vou junto. Foi junto com a família, com a irmã e essas jovens, e hizo uma oração. Al final,
la hermana le pasa la imagen y dice para que ella cuidara de la imagen hasta el día 1 de noviembre. Cuidara de que la imagen cada noche fuera a una casa para que fuera rezado el rosario. Pero que él no necesitaría rezar el rosario con las familias. Solamente llevarla, cuidar que la imagen siguiera de casa en casa hasta el día 1 de noviembre. Pero João hizo el compromiso de rezar el rosario en cada familia en que la imagen visitaba. Cuando acabó ese proyecto, en el momento de devolver la imagen, João Poçobon pide permiso para seguir con esa evangelización. Las hermanas permiten que él siga y así siguió por 35 años sin parar ningún día. Todos los días haciendo su campaña, llevando a la Virgen a las casas, a los locales. La imagen pesaba 11 kilos. Llevaba Sí. y llevaba a varios lugares acá del barrio, de la región. Y cuando la campaña fue creciendo cada vez más, fue visitando otras ciudades vecinas, tanto ciudades, partes urbanas, cuanto la parte rural. Viviendo acá, es muy bonito cuando visitamos una comunidad y preguntamos, ¿no? ¿Quién acá recibió una visita de Don João? Y toda la gente levanta la mano. Es un fenómeno impresionante. Él comenzó a hacer visita a las escuelas, entonces él llegaba a la escuela trayendo esa imagen y quedaban todos los niños aguardando que venía Don Juan, ya trayendo la imagen de la Virgen. Y los niños esperaban, buscaban flores en los jardines, y cuando llegaba Don Juan con la imagen, tiraban flores a la Virgen, a Don Juan, rezaban el rosario. João contaba sus historias para los niños, que un toro corrió atrás de él, que los perros corrieron atrás, que él fue a visitar una familia, y todos escuchaban, todos nos testimonian eso, nos dan testimonio de eso. Y después con los niños y los profesores caminaban en peregrinación hasta la próxima escuela, que también estaba aguardando. Entonces era todo un evento, ¿no? Y anualmente hacía en distintas comunidades. La campaña va creciendo cada vez más, y en 1959, 9 años después, tienen la idea, porque mucha gente quería la visita, y tienen la idea de hacer imágenes menores, réplicas más de la Virgen, para que pudiera caminar por 30 familias. Entonces, 30 familias tenían derecho a una de las imágenes. Y una persona quedaba como misionera, replicando el trabajo de João en esas 30 familias. Y así la campaña fue creciendo y desarrollándose, como nosotros conocemos más, ¿no? En las diócesis, en las parroquias, inspiradas, ¿no? en Don João. Las imágenes salían de acá, del santuario de Santa María. Era Don João quien mandaba hacerlas y las entregaba. Entonces eso fue creciendo, creciendo. Hoy son más de 100 países en el mundo que participan de la campaña de la Virgen. Son millones de familias en el mundo que reciben la imagen. Entonces la evangelización de las familias sigue adelante. Hay imágenes para los ciegos, hay imágenes para las familias como esa, hay imágenes auxiliares que son muy cercanas a la peregrina original, y eso se expandió por todo el mundo, incluso con un papel muy significativo de los argentinos, de un padre muy amado llamado Padre Esteban Uriburu, padre de Xanxta también, que estimuló el desarrollo internacional de esta campaña, y un gran grupo de argentinos, seguro muchos que están acompañando ahora, que vinieron a buscar las primeras imágenes y ayudaron con que eso se expandiera para todo el mundo con la fuerza de la gracia de Dios. Quer dizer alguma coisa do apostolado do teu pai? Sim, então, meu pai, ele tinha uma vontade imensa de agrupar as pessoas para rezar, para ficar mais perto de Deus, de Jesus. Então, ele gostava tanto das famílias que ele construiu 14 casas para os pobres, para as pessoas necessitadas, casadas, para ficar bem acomodados na casa, né? Então, ele fez essas casinhas, ele promoveu a Romaria da Primavera, que juntava 200, 300 pessoas, até mais, a Romaria das Imagens da Nossa Senhora, e também fez lá em cima, a Via Sacra. Não, ele não chegou a fazer, mas ele organizou e depois ele faleceu, mas daí foi feita essa imagem. Então ele tinha essa coisa assim de ajudar
a quem mais precisava. Então ele tinha sempre vontade de juntar as pessoas para ficar mais perto de Deus, de Jesus. Dom Humberto estava recordando uma coisa muito importante, que seu papá se preocupava em evangelizar as famílias, pero se preocupava também com a vida, do cuidado da pessoa, ¿no? Do desenvolvimento da pessoa também. Então, devido a essas visitas a pessoas também mais pobres, construiu, ¿no? Seu papá 14 casas para os mais pobres poderem viver com sua família, ¿no? E ali ensinava o catecismo, ali ensinavam também, havia uma pequena escola onde ensinavam a estudar, a ler, a escrever, a trabalhar também a los homens. Era um lugar chamado Vila Nobre da Caridade. Vila Nobre da Caridade, que construiu Dom João, que era um homem simples também, era um pequeno comerciante, ¿no? E igual conseguiu 14 casas para a gente mais pobre, também desenvolver sua família nesse lugar. Quando eles se reerguiam economicamente, conseguiam comprar um local, saíam e davam lugar a outra família que chegara aí também. Era evangelização e ele cuidado também de cada um. Aí recordava Dom Roberto que seu papai isso também em muitas peregrinações, juntava a gente para rezar e trazer hacia o santuário, que o santuário e essa Vila Nobre foi ligada por um via crucis. Então, a espiritualidade para João não estava separada do cuidado também de los necessitados, todo se sumava muito.